El gigante más famoso de la historia es Goliat de la Biblia. Era un campeón del campamento filisteo que luchaba como un guerrero con armadura. Un campeón llamado Goliat de Gat salió del campamento filisteo y medía más de 9 pies y 9 pulgadas de alto. A primera vista no entendemos esta medida porque no utilizamos codos ni palmos, sino pies y pulgadas. Por tanto, en términos sencillos, Goliat era un hombre inmenso. Teniendo en cuenta la longitud de sus brazos cuando los levanta por encima de su cabeza, puedes imaginar la criatura imponente que debe haber sido. Su tamaño por sí solo no era su único rasgo imponente. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una armadura de escamas hecha de placas de metal superpuestas que pesaban más de 125 libras. Tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de la lanza era como un madero de tejedor y su punta de hierro pesaba como 15 libras, mientras un escudero iba delante de él. Samuel 17, versículos 5-7. Estaba vestido con lo que llamaríamos cota de malla, y los filisteos vestían un gran trozo de tela similar a una lona, con anillos de bronce superpuestos desde la parte superior del hombro hasta la rodilla. Esta armadura proporcionaba protección contra las armas afiladas y mortales del enemigo. Además de su armadura personal, Goliat tenía a otro hombre corriendo delante de él con un escudo del tamaño de una persona, todo para brindarle una defensa adicional. Imagínese lo desalentador que sería enfrentarse a un gigante así vestido con una armadura pesada. Realmente cualquiera estaría en gran desventaja al intentar desafiarlo en combate. Reflexiona sobre la presencia y preparación de este formidable luchador. Goliat se posicionó y lo mostró a las filas de Israel diciéndoles: ¿Por qué habéis venido a formar filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y vosotros no sois siervos de Saúl? Escoged un hombre para vosotros y dejad que descienda a mí. Si él es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos tus sirvientes. Pero si prevalezco contra él y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y servidores. Samuel 17:8-9. Goliat propuso una estrategia popular en la civilización oriental, es decir, el combate representativo o un conflicto 1 a 1. Él representaba a las fuerzas filisteas y quienquiera que Israel eligiera representaría a las fuerzas israelíes. El resultado fue simple. El bando cuyo campeón ganara sería declarado vencedor, mientras que el ejército del otro se enfrentaría a una derrota total. No es necesario que traigas a todos tus soldados a esta batalla. Simplemente, elige un guerrero para enfrentarme, y lucharé contra él. Soy el campeón. Soy inigualable. Goliat no solo lanzó este desafío y desapareció, sino que persistió con su desafío durante 40 largos días. El Goliat filisteo saldría mañana y tarde, y se posicionaría durante 40 días. Samuel 1716 salió a la calle todas las mañanas y tardes durante más de un mes, haciendo gala de su tamaño y fuerza, desafiando a cualquiera a enfrentarlo. Mientras tanto, en las montañas de Judá, cerca de Belén, un joven llamado David estaba cuidando las ovejas de su padre. Era demasiado joven para alistarse en el ejército. De hecho, probablemente David no estaba al tanto del conflicto entre los israelitas y los filisteos. En aquella época, quizá ni siquiera había oído hablar de Goliat. Su única preocupación era que 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Jesse estaba envejeciendo y probablemente no podría hacer el viaje a través de las montañas solo. Entonces llamó a su hijo menor y le dijo: David, necesito que hagas una tarea por mí. Entonces Isaí dijo a David, su hijo: lleva este grano tostado y estos 10 panes a tus hermanos y corre a su campamento. Lleva también estos 10 trozos de queso al comandante de la unidad. Mira cómo están tus hermanos y tráele noticias sobre ellos. Samuel 17:718. Entonces David se levantó temprano en la mañana, dejó el rebaño con un cuidador, tomó las provisiones y se fue como Jesé le había indicado.
Llegó al campamento cuando el ejército avanzaba en formación de batalla, lanzando el grito de guerra. Samuel 17, versículo 20. Mientras se acercaba a los límites del campamento israelí, notó las tropas preparándose para la batalla y escuchó el grito de guerra. Simplemente quería observar y ver lo que estaba pasando. Entonces David corrió al frente para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del guardaequipaje. Después, David dejó sus provisiones al encargado de las provisiones y corrió hacia las filas y saludó a sus hermanos. Y mientras hablaba con ellos, vino el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, hablando de nuevo las mismas palabras, y David lo escuchó. Samuel 1722-23. Imagina el siguiente escenario. Mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David escucha un fuerte grito desde el otro lado del valle, y al instante, todos a su alrededor comienzan a correr hacia atrás y a esconderse dentro de sus tiendas. Cuando los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tuvieron mucho miedo. Samuel 1724. Tenga en cuenta que David nunca había visto ni oído hablar de este gigante del desafío de Gat. Mientras miraba hacia el campo de batalla, vio a un hombre gigante cubierto con una armadura, gritando amenazas y desafiando y maldiciendo al Dios de Israel. Y David se enfureció por esto. Recuerde, este es el día 41 que los israelitas se enfrentan a Goliat. Pero es la primera vez que David se enfrenta a esto. Entonces David habló a los hombres que estaban con él. ¿Qué se hará con el hombre que mate a este filisteo y quite de Israel la deshonra de su insulto? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron lo que se haría con el hombre que lo mató. Luego David tuvo una reunión con el rey Saúl. David dijo a Saúl: «No desmaye el corazón de nadie por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Entonces Saúl dijo a David: «No puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud». Pero David dijo a Saúl: «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y libraba el cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo agarré por la barba, lo golpeé y lo maté. Tu siervo ha matado al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios viviente». David dijo: «El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo». Y Saúl dijo a David: «Ve, y que el Señor esté contigo». Entonces Saúl vistió a David con sus propias vestiduras, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y le puso una cota de malla. Entonces David se ciñó la espada sobre la armadura y trató de caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a ello. Y David dijo a Saúl: «No puedo ir con estos, porque no estoy acostumbrado a ellos». Entonces David se los quitó, tomó su cayado de pastor en la mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las metió en su bolsa de pastor, que estaba en su zurrón, con la honda en su mano, y se acercó al filisteo. Samuel 1732-40. Aquí tenemos a David vestido con su atuendo de pastor más sencillo y equipado con sus herramientas de pastor más humildes. La honda y el bastón se prepararon para la batalla. Ahora llegamos a un momento crucial. El filisteo se adelantó y se acercó a David con su escudero al frente. Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, se burló de él y lo despreció porque era solo un joven, robusto y guapo. El filisteo dijo a David: «Soy un perro para que vengas a mí con palos». Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo también dijo a David: «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces David dijo al filisteo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos».
Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado hoy, el Señor os entregará en mis manos. Te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Piensa en lo que podría pasar. David, valiente y firme frente a un gigante imponente, solo tenía una simple honda y una sola piedra para enfrentar a un gigante vestido con una armadura que pesaba hasta 200 libras. Cuando el filisteo avanzó para encontrarse con David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la arrojó, golpeando al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y cayó boca abajo al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con honda y piedra y sin espada en la mano. Este corrió y se paró junto al filisteo, desenvainó su espada y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón estaba muerto, huyeron. Los filisteos no volvieron después de esto. Al darse cuenta de que su campeón ya no estaba vivo, se dispersaron. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron con gran grito y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y las puertas de Ecrón. Y los filisteos heridos de muerte cayeron en el camino hacia Sharraim, hasta Gat y Ecrón. Los hijos de Israel regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon su campamento. Samuel 17, 52-53. Entonces David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén. Tomó la cabeza de los filisteos y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Samuel 17, versículo 54. La historia bíblica de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia. ¿Era Goliat un nefilim? Algunos eruditos creen que Goliat el getita, residente de Gat, pertenecía a una raza conocida como los nefilim. Otros expertos sostienen que Goliat era un refaim, ya que los nefilim fueron destruidos en el gran diluvio durante la época de Noé y solo la familia de Noé sobrevivió. Los refaim se mencionan casi 20 veces en la Biblia. Deuteronomio 2122, Josué 12:4, Deuteronomio 311:13. Por ejemplo, del resto de los gigantes conocidos como reyes, solo quedó Og, rey de Basán. Su cama era una estructura de hierro, de 9 codos de largo, 12 pies y 4 codos de ancho, 6 pies por el codo estándar, desde el antebrazo hasta la punta del dedo medio. Así tomamos posesión de esta tierra. En aquel tiempo di el territorio desde Aroé, que está junto al valle de Arnón, junto con la mitad de la región montañosa de Galaad y sus ciudades, a los rubenitas y a los gaditas, el resto de Galaad y todo Basán. El reino de Og lo di a la media tribu de Manasés, es decir, toda la región de Argob. A todo Basán se le llama la tierra de los refechos. Muchos expertos piensan que los filisteos procedían de un grupo conocido como los anaseos. La idea de que Goliat era un guerrero de élite se ve reforzada porque Gat, de donde era, solía ser un importante centro anakim. Algunos investigadores sugieren que los antecedentes familiares de Goliat podrían rastrearse de una manera que indica un patrón genético conocido como herencia autosómica dominante. Este patrón genético puede conducir a condiciones que hacen que los individuos sean extremadamente altos, como la acromegalia familiar o el gigantismo. En las narraciones bíblicas, Goliat era un hombre enorme. Relacionado con Goliat tras la caída de su legendario hermano, encontramos a los 4 hermanos de Goliat. Hubo otra vez guerra contra los filisteos en Goblin y Elanán, hijo de Yara Origim de Belén. Mató al getita Goliat, cuyo asta de lanza era como un rodillo de tejedor. Segundo Samuel 20:119. Estas imponentes figuras, Lamisafish Bibanov y el cuarto, anónimo pero notable por sus 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, tenían algo que hacer notar no solo a sus adversarios, los israelitas, sino también a ellos mismos. Cada uno empuñaba armas de increíble escala y poder. Aunque sus nombres pueden no ser tan familiares como el de su notorio hermano Goliat,
Su existencia cuenta una narrativa convincente sobre cómo enfrentar obstáculos, luchar por la redención y la intrincada realidad de existir bajo la sombra de logros extraordinarios. En los días posteriores a la derrota de Goliat a manos del joven David, armado solo con su piedra y su honda, los filisteos se enfrentaron a los israelitas en batalla. Entre las filas del ejército filisteo estaba Ishbi-Benob, un guerrero formidable que compartía lazos de sangre con Goliat, según 2 Samuel 21, versículos 15 y 16. Ahora los filisteos estaban nuevamente en guerra con Israel. David descendió con sus siervos y peleó contra los filisteos, pero David se cansó. Entonces Ishbi-Benob, que era uno de los descendientes del gigante, con su lanza de 300 siclos de bronce y armado con una espada nueva, pretendía matar a David. Cuando Ishbi-Benob se dio cuenta de que David se estaba debilitando, pensó en matarlo. Sin embargo, se olvidó de considerar a Dios, y por eso todos perecieron ese mismo día, tal como lo hizo Ishbi-Benob. Aquellos que se oponían a los seguidores de Dios a menudo parecían fuertes, inteligentes y seguros de tener éxito. Sin embargo, no importa cuán fuertes, inteligentes o confiados puedan ser, nadie puede vencer el poder de Dios. En el momento justo, Abisai intervino para ayudar y salvó a David de una manera increíble, según 2 Samuel 20:117. Pero Abisai, el hijo de Sarbia, acudió en ayuda de David y golpeó y mató al filisteo. Entonces, los hombres de David le juraron: «No volverás a salir con nosotros a la batalla, para que no apagues la lámpara de Israel». Abisai, como reconoció claramente el hijo mayor de Sarbia, que era hermana de David, era hermano de Joab y Asael. En un importante acto de lealtad y valentía, Abisai solo acompañó a David en una atrevida misión al campamento de Saúl, donde agarraron la lanza del rey y su cántaro de agua directamente desde su lugar para dormir. Cuando David enfrentó la rebelión encabezada por su hijo Absalón, fue a Abisai a quien se le confió el mando de una de las 3 divisiones principales de las fuerzas de David. Abisai también ocupaba una posición destacada, siendo el líder del segundo rango entre los 3 célebres guerreros conocidos como los Poderosos, según 2 Samuel 20:318. Ahora bien, Abisai, el hermano de Joab, hijo de Serua, era el jefe entre los 30. Blandió su lanza contra 300 hombres y los mató, y se ganó una reputación junto a los 3. En esta historia, debemos reconocer el coraje de Abisai y su fuerte lealtad hacia su líder, aunque debemos alabar aún más el maravilloso momento y el apoyo de Dios interviniendo exactamente cuando David más necesitaba ayuda. No importa cuán difíciles se pongan las cosas, aquellos con una causa noble y un defensor decidido no se quedarán solos. Abisai se mantuvo firme y no huyó. Incluso cuando las cosas parecían sombrías, mantuvo su posición con valentía, y en ese momento crucial, Dios envió ayuda. Aunque el ayudante era más joven y menos experimentado, David aceptó humildemente este apoyo. Incluso los héroes más valientes pueden tener momentos en los que se sienten débiles, pero aquellos que se mantienen firmes y no ceden ante el miedo encontrarán alivio. Saldrán más fuertes y victoriosos. Luego de esta experiencia, los seguidores de David decidieron que ya no debía arriesgarse así. Fácilmente lo convencieron de evitar el combate directo con Absalón, pero continuó enfrentándose a los filisteos hasta que se tomó una decisión. Después de escapar por poco del peligro, aceptaron y juraron que David, la luz y el orgullo de Israel, ya no debería enfrentar tales riesgos. Es crucial proteger las vidas de aquellos que son tan vitales para su pueblo como lo fue David. Con especial precaución y cuidado, Abisai se convirtió en un héroe ese día, y David vivió para pelear otra batalla. Ishbi-Benob sirve como un breve pero poderoso recordatorio de la lucha en curso entre los israelitas y los filisteos, y los riesgos que incluso grandes líderes como David enfrentaron en el campo de batalla. También es una historia de lealtad y amistad,
encarnada por la rápida acción de Abisai para salvar a su rey, Saf. La Biblia menciona a Saf como uno de los gigantes descendientes de los refaitas en la ciudad filistea de Gat. Mientras las espadas chocaban y las lanzas volaban, Saf se encontró en combate con Sibecai, el Husatita, uno de los guerreros de élite de David. Sibecai era un poderoso guerrero de la época de David, de la ciudad de Hushar, y estaba entre los 30 hombres valientes de David, aparentemente conocidos por sus grandes hazañas individuales en las batallas, según una Crónica 11. También los valientes guerreros, Sibecai Husatita, Eliam Ajojita Lami. Lami era el hermano de Goliat. Empuñaba una lanza enorme y su mango era grueso. Su lanza era tan grande que se decía que parecía un rayo de tejedor. Primeras Crónicas 25, hubo otra vez guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat elitita, cuyo asta de lanza era como un rodillo de telar. En tiempos bíblicos, existía un objeto conocido como viga de tejedor. Imagine una fuerte pieza cilíndrica de madera colocada en la parte superior de un telar para sujetar los hilos verticales, que se llaman urdimbre. El propósito de esta viga de tejedor era mantener separados estos hilos de urdimbre y permitir que se enrollaran a medida que se tejía la tela. Al mantener el hilo de urdimbre estirado y organizado, el tejedor podía transportar los hilos horizontales, conocidos como trama, de un lado a otro a través de los hilos de urdimbre. Cuando la Biblia habla de una viga de tejedor, en realidad está enfatizando cuán gruesa y resistente era esta viga en lugar de su longitud. Se utiliza para resaltar el contraste con las lanzas más comunes y delgadas que una persona típica podría usar en la Biblia. Hay exactamente 4 versículos que mencionan el rayo o la lanza del tejedor, y 2 de estos casos hacen referencia a la lanza de Goliat. Esta narración del triunfo de Israel sobre los filisteos muestra que Israel podía conquistar grandes enemigos, incluso sin la presencia de David. Estos valientes individuos lograron hazañas notables una vez que David dejó de luchar contra gigantes. A medida que los líderes de una generación se desvanecen, Dios asegura que surjan nuevos líderes para guiar a la próxima generación. La legendaria victoria sobre Goliat probablemente alimentó historias sobre el papel adversario de David en los campos filisteos. Sin duda, David era una fuente constante de molestia para ellos. Si bien Lami buscó dominar a David, el destino de Lami finalmente reflejó el de su hermano. Pero recuerda, Lami no estaba simplemente chocando con nadie. Estaba frente a alguien que contaba con el apoyo de Dios. Aunque escuchamos poco sobre Lami, su relato confirma a los israelitas que su verdadero poder no provenía de su número ni de sus armas, sino de su Dios. La Biblia menciona a un gigante sin nombre solo en otro lugar. Pero nuevamente hubo guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, con 24 dedos, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y también descendía de los gigantes. Esta vez, el gigante anónimo se encontró frente a uno de los hombres poderosos de David, un soldado llamado Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Primeras Crónicas 20, versos 7 y 8. Cuando se burló de Israel, Jonatán, hijo de Semaías, hermano de David, lo mató. Estos descendieron de los gigantes en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Aunque la Biblia no lo nombra directamente, nos enseña una lección poderosa a través de su historia, una lección sobre la humildad, una fuerza silenciosa que ni siquiera los gigantes más poderosos podrían comprender. El texto presenta a estos 4 individuos como Refaim. Para aclarar aún más estas conexiones, las escrituras señalan que los Anakim eran considerados parte de los Refaim según Deuteronomio, 2 versículos 11 y 21. Esto tiene sentido ya que Goliat y sus parientes están asociados tanto con los Anakim como con los Refaim. Fueron derrotados por David y sus valientes. Los gigantes en la Biblia a menudo son retratados como enemigos de los dioses
y finalmente son derrotados. Su existencia sirvió como desafío y prueba de fe para quienes confían en Dios. Los hermanos de Goliat representan los desafíos recurrentes que las personas enfrentan a menudo en la vida. Así como David y sus hombres tuvieron que enfrentarse a múltiples gigantes. Nosotros también debemos estar preparados para enfrentar obstáculos recurrentes. La lección aquí es de resiliencia y vigilancia continua. El poder de la fe y el coraje. Así como el triunfo de David sobre Goliat, la derrota de los hermanos Goliat reitera el poder de la fe y el coraje. Los hombres de David, inspirados por su victoria anterior, pueden haber recurrido al mismo pozo de fe y audacia para superar lo que parecían desafíos insuperables. El legado de David consistió no solo en lo que pudo lograr, sino también en lo que pudo dejar atrás. Un pueblo dispuesto a vencer. Las victorias de David fueron importantes no solo para él, sino también para aquellos que, a través de sus enseñanzas y ejemplo, aprendieron a conquistar victorias por sí mismos, allanando el camino para el éxito futuro de Salomón. El éxito que estamos experimentando ahora no solo es beneficioso para nosotros aquí y ahora, sino que también ofrece algo valioso para las generaciones futuras. Génesis 6, versículos 1 al 4, cautiva a muchos lectores de la Biblia debido a la misteriosa identidad tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Génesis 6, 1-7 informa que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas a quienes querían. Entonces dijo el Señor: mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que fueron en la antigüedad, varones de renombre. Entonces vio el Señor que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era continuamente solo mala. Así el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, hasta los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Había un problema con el matrimonio impío entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante aquellos días de rápida expansión demográfica, debido principalmente a la larga esperanza de vida en el mundo anterior al diluvio. La Biblia dice que tomaron esposas entre todas las que eligieron. Podemos inferir por qué Satanás envió a sus ángeles a mezclarse con mujeres humanas, directa o indirectamente. Satanás trató de contaminar el acervo genético humano con corrupción satánica, plantando algo parecido a un patógeno genético para hacer que la raza humana no fuera apta para portar la simiente de la mujer, el Mesías prometido. En Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por un demonio, y entonces, si Satanás pudo infectar a toda la raza, el libertador no podría venir. Satanás estaba a punto de triunfar. La humanidad se había vuelto tan corrupta que Dios decidió comenzar de nuevo con Noé y sus hijos y confinar a los demonios que habían causado tal corrupción, asegurándose de que nunca pudieran repetir sus actos. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios nunca quiso que nos quedáramos atrapados en nuestros caminos tercos y desafiantes para siempre. Esto muestra que nuestro alejamiento de Dios ha llegado a una etapa crítica, un punto en el que no podemos simplemente regresar como si nada hubiera pasado. La paciencia de Dios no es infinita. Llegará un momento en el que decidirá que ya es suficiente. Precisamente por eso debemos declarar hoy, y no un mañana incierto,
como el momento que elegimos para responder al llamado de Jesús. No tenemos garantía de que Dios nos buscará en un día diferente, aunque sus días duren 120 años. Curiosamente, el diluvio también ocurrió 120 años después de esta proclamación. Luego leemos acerca de los gigantes en la tierra en aquellos días, refiriéndose a la descendencia antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, hubo individuos de tamaño distintivo en la tierra, tanto antes como después del diluvio. Los que vinieron antes del diluvio se destacaron debido al elemento diabólico de su ascendencia. Eran los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. La gran maldad del hombre en los días de Noé era que toda intención de los pensamientos de su corazón era continuamente solo mala. Esta es una declaración poderosa, que significa que ningún aspecto de la naturaleza humana estaba libre de pecado. Difícilmente es concebible una afirmación más enfática sobre la maldad del corazón humano. Jesús dijo que como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, las condiciones del mundo antes de la llegada de Jesús serán similares a las que había antes del diluvio. Desafortunadamente, muchas personas pasan por alto este pasaje. Antes del nacimiento de Cristo, y en los primeros días de la Iglesia, los creyentes entendían a los hijos de Dios como seres espirituales o ángeles que se casaban con mujeres humanas y producían una enorme descendencia llamada Nefilim. Hoy en día, esta interpretación no es tan común porque la gente suele rechazar las explicaciones sobrenaturales. Si bien muchos cristianos pueden aceptar eventos bíblicos como el nacimiento milagroso y la resurrección de Jesús, les resulta difícil creer en el concepto de gigantes nacidos de humanos y espíritus. Génesis 6:6 nos dice que el Señor se arrepintió. En algunas versiones de la Biblia, el término utilizado es arrepentirse. El término hebreo nakam, que se traduce como arrepentimiento o arrepentimiento, expresa una profunda tristeza o un profundo suspiro cuando leemos que el Señor se arrepintió. Significa que Dios está hablando de una manera que podemos entender, revelando sus emociones. Esta escritura sugiere que el error humano entristeció profundamente a Dios. Dios encarna el amor puro. Él nos ama inmensamente y anhela nuestro bienestar. Nuestros pecados lo entristecen profundamente y siente tristeza cuando nos desviamos del camino correcto. Algunas de las palabras más conmovedoras de la Biblia se encuentran en Génesis 6:6, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le entristeció el corazón. A Dios le entristeció que todo ser humano, excepto la familia inmediata de Noé, tuviera que ser destruido. Adoraba a los hombres y mujeres que creó para ser como Él, aquellos que gobernarían la tierra y reflejarían su gloria. Pero ¿por qué los hombres de repente se volvieron tan violentos? ¿Fue porque el linaje piadoso se mezcló con el linaje malvado? ¿O fue al menos en parte porque la humanidad se mezcló con seres espirituales? Yo defendería la última hipótesis. Aquí están las tres opiniones principales sobre quiénes eran realmente los hijos de Dios. En primer lugar, algunos creen que fueron ángeles que cayeron en desgracia. En segundo lugar, otros sostienen que eran líderes humanos poderosos. En tercer lugar, existe la opinión de que eran descendientes virtuosos de Set que se casaron con miembros del linaje pecaminoso de Caín. Las razones que respaldan la creencia convencional de que estos hijos de Dios eran seres celestiales que interactuaron con mujeres humanas, dando como resultado los Nefilim, incluyen un punto importante. El término hijos de Dios apunta consistentemente a los ángeles en el contexto del Antiguo Testamento, lo que respalda esta interpretación. Job 1:6. Pues, hubo un día que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y vino también entre ellos Satanás. Job 2:1 otra vez. Hubo un día que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y también vino Satanás a presentarse delante del Señor. 38:7. Cuando las estrellas de la mañana
cantaron juntas, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. En todos estos casos, los hijos de Dios son seres angelicales, incluido Satanás. Las frases utilizadas en Job sugieren que Génesis 6 se refiere a espíritus y ángeles. Génesis 6:1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, sugiriendo que no son seres humanos. Génesis 6, versículo 1, dice que los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para humanidad, tal como se usa en Génesis 5, versículos 1 y 2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre. Por tanto, los hijos de Dios eran distintos del hombre y las hijas casadas de toda la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim eran la descendencia resultante de seres humanos y espirituales, los Nefilim o los caídos. En Génesis 6, versículo 4, se encuentran figuras misteriosas de los valientes que eran de ancianos de renombre. El texto no explica cómo surgieron los Nefilim. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios entraron en las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Simplemente dice, ¿pero por qué se menciona a los Nefilim en Génesis 6 junto con el matrimonio interracial de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? No está claro cómo surgieron estos poderosos hombres de renombre, sino como resultado del matrimonio interracial entre seres espirituales y humanos. Judas probablemente entiende que Génesis 6:1-4 se refiere al matrimonio interracial entre seres espirituales y humanos. Judas, versículo 6, habla de ángeles que no permanecieron dentro de la autoridad que se les había dado, sino que abandonaron su propio hogar. Si Judas no alude a algún evento oculto, parece que se refiere a los ángeles que dejaron el cielo para morar en la tierra, como se describe en Génesis 6:1-4. Esta perspectiva apoya la creencia arraigada de que los hijos de Dios se relacionaron con mujeres humanas, lo que resultó en el nacimiento de los Nefilim. Aunque este concepto pueda parecer extraño hoy en día, no es más inusual que el resto de la realidad bíblica, que a menudo es más extraña que cualquier cuento. Y el universo que Dios creó es muy diferente de nuestra comprensión habitual. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más exacto ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, u hombres únicamente poseídos por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas, y los ángeles que no conservaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada. A estos los ha mantenido en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Judas, versículo 6, también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. Primero, Pedro 319:20 nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos en un solo Pedro 319:20, en el cual también fue e hizo pregón a los espíritus encarcelados que una vez fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios seguía esperando. En los días de Noé, durante la construcción del arca, en la que unas pocas, es decir, 8 personas, fueron llevadas sanas y salvas a través del agua. Pero Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Mientras Dios ordenaba que toda la tierra fuera limpiada de esta contaminación, encontró un hombre con quien empezar de nuevo. Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no ganó la gracia, la encontró. Nadie merece la gracia, pero todos podemos encontrarla. Era cierto entonces y lo es hoy. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia. Romanos 520. Dios llamó a Noé para construir el arca. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Esta explicación sobre Noé, que es especial para él, no solo resalta la buena vida de Noé, sino que también sugiere que permaneció intocado por los malvados planes de Satanás, quien intentó introducir una influencia dañina en el linaje de la raza humana. Podemos entender que Noé tuvo una especie de bondad que proviene de la fe, porque apenas terminó el diluvio,
y salió del arca. Lo primero que hizo fue hacer ofrendas. Génesis 820. Entonces, Noé edificó un altar al Señor, y tomó de toda clase de animales limpios y de todas las aves limpias, y ofreció holocaustos en el altar. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hijos de Noé jugaron un papel importante en la narrativa, y Dios los usó para reconstruir el resto de la raza humana. En lugar de exterminar a toda la raza, Dios preservó un remanente. Parece que después del diluvio, los ángeles caídos volvieron a cometer sus pecados, pero esta vez en una escala mucho menor en comparación con antes del diluvio. Cuando los israelitas regresaron a Moisés, después de explorar la tierra de Canaán, le trajeron esta noticia que informaron haber visto. Sin embargo, es más probable que estos espías vieran personas muy altas en Canaán y, por miedo, pensaran erróneamente que eran los Nefilim. Existe la posibilidad de que después del diluvio, los demonios volvieran a unirse con mujeres humanas, dando lugar a más Nefilim. Incluso podría ser que algunos rasgos de los Nefilim fueran heredados a través del linaje de una de las nueras de Noé. De todos modos, estos gigantes encontrados en Canaán fueron conquistados por los israelitas durante su conquista. Y no fue solo en esta ocasión que los israelitas derrotaron a estos gigantes, sino también más adelante en su historia. Recordamos el diluvio en tiempos de Noé, cuando Dios rescató solo a 8 personas a través del arca, 8 individuos justos que no estaban contaminados por los pecados de los seres celestiales. Según la historia, los ángeles ofensores también fueron arrojados al infierno y encadenados en la oscuridad. Déjanos rezar. Querido Señor, nos reunimos ante ti, buscando comprensión e iluminación a través de tus sagradas escrituras, con las que nos has bendecido con estas palabras eternas. Una guía para navegar por las complejidades de la vida y encontrar consuelo en tu sabiduría mientras profundizamos en tus enseñanzas. Concédenos la claridad de mente y la pureza de corazón para captar su verdadera esencia. Concédenos la humildad de abordar tus palabras con reverencia, reconociendo la profundidad de su significado y las lecciones que contienen para nosotros. Ayúdanos a dejar de lado nuestras ideas preconcebidas y abrir nuestra mente para recibir tu guía divina, sin prejuicios ni prejuicios. Que tus escrituras sean un faro de luz en nuestras vidas, iluminando el camino de la rectitud y llevándonos a una conexión más profunda contigo. Que cada palabra que leamos y contemplemos resuene en nuestro interior, conmoviendo nuestras almas e inspirándonos a vivir según tu voluntad. Guíanos, oh Señor, en nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión, ayudándonos a discernir la verdad en medio de las complejidades de la interpretación y otorgándonos el discernimiento para distinguir entre tu sabiduría divina y la locura humana.